cosilla. ¿Qué tal? ¿Qué nos vas a enseñar? Yo te voy a contar la anécdota de cómo conocí a José, cuando no era tan famoso. Cuando no era tan famoso él. No, yo no existía. Pues yo nunca he existido. Yo quiero empezar de cómo te conocí. Y porque me ha hecho muchísimo sentido lo que están haciendo. Espérate, ni siquiera sabe poner el micrófono. Yo tampoco, pero cuando yo partí recién con McLaren, pues yo llevo toda mi vida en los autos. Es un chileno con acento argentino. Bueno. Pero bueno, no pasa nada. Pero escúchame, ¿eso es acento chileno? Es un poquito una mezcla, creo yo. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que donde tú estabas era la zona...? No, central de Chile, pero sí. tuve negocio en Argentina, que por supuesto perdimos hasta la camisa. Recién comenzando, McLaren, yo partiendo con McLaren, hacíamos un evento en Idiada, que ellos proponían ir a Idiada, a este centro de desarrollo que está en Barcelona para todas las marcas del mundo. No me jodas que te acuerdas, tío. Es que no se me olvidó un segundo de eso. Si eso es lo cómico del cuento. Entonces, me dice, mira, viene... da lo mismo. Roger Moore, viene Michael Jackson, bueno, José Lía. ¿Quién es José Lía? Bueno, un emprendedor, no era lo famoso que hoy día. ¿Cuánto hace de esto? 2018, bueno, 16. Entonces, como ya la historia de Michael Jackson la conocía, de Brad Pitt y todo esto, ya no me interesaba porque iban en el bus, ya todo el mundo los conocía, dije, bueno, voy a conocer a este personaje. Y de la misma forma que cuenta sus cuentos, me dejó la oreja así, en un viaje de media hora, ideada que sería más o menos así de negocio. Y yo decía, mira, o estoy frente a, no tengo idea quién, a Warren Buffett, o este es un fantasma de cojones, que no cabe en el cuerpo que tiene y los fantasmas que y pumba, y tratamos de vender el auto y le termina comprando la competencia a gente que conozco, pero de la misma marca mía, o sea, es peor todavía, pero lo típico de acá, a la competencia en Barcelona de un auto de mi marca. Yo invirtiendo hasta los huevos aquí, pero nada. Bueno, esa es la historia con José Lía. Y de repente, este tío empieza pum, y empieza que el millonario, bueno, da lo mismo, el millonario, el emprendedor, le pegó el palo a la otra palo, y resultó que José Lía ahora, que el aval del Barça, que es famosillo, que el cuento, y ahí lo ve de Philip Plain, caminando por la calle, haciendo un programa, que es lo que más me gusta de él, por eso lo llamé, y creo que ahí conversaremos de eso. Pero te di mucho la brasa de aquí a día. Oh. ¿Sí? Me pasa bastante, esto. Bueno, pero es que cuando uno no conoce a la gente, que hay mucho... Este es un país de fantasmas. ¿Estás de acuerdo, no? Totalmente. Yo creo que el mundo entero está lleno de fantasmas. Sí. No, yo me autopercibo un poco fantasma al principio. No, pero es que tenía coherencia en lo que decía, pero cuando no es un mundo que yo conozco, porque las energías, el cuento, dice, bueno, ¿cuánto será verdad? ¿Cuánto será...? Pero si este tío le pega todo lo que me ha contado, yo iría a comprar acciones de este tío en el 2016 y ahora estaría rico. Y yo sigo teniendo mi lindo negocio y mi proyecto, que es mi sueño y es mi vida y eso. No hay más. Pero la oreja la tuve que poner en hielo un par de días. Porque a la vuelta volvimos juntos también, ¿eh? Sí, me acuerdo. Que no sé por qué coño me invitasteis, la verdad. No fui yo. No, te invitaron por contactos porque... de potenciales posibles clientes. Tenéis que entender que en el 2016, de los 8, habían 3 pintamonos, pero con título pintamono. O sea, amigo, el dueño del restaurante no sé qué, claro, que jamás me van a comprar un McLaren. Si es que acababas de abrir. Entonces, pero pasaba mucho los eventos también, que la Fórmula 1, al final la mitad eran gente que jamás me iba a comprar un McLaren, amigos o conocidos, o llámese influencers de la época. Sí. Y posibles clientes siempre son poco, porque en general, a diferencia de este personaje, la gente no quiere ir a estas cosas. La riqueza trae esa cosa del lado de puta, me tengo que proteger, bueno, ¿quién viene por mí? Que el cuento. Entonces la gente en general es bastante, no sé cuál es la palabra exacta, pero eso yo creo que pasa más en Cataluña que en Madrid. Bueno, aquí pasa todo, ¿eh? Esto es una gran universidad, Cataluña. Pero tú llevas la marca en toda España. Toda España y Portugal y Andorra. Claro, entonces sí. Eso es otra historia. Pero ¿crees que hay una diferencia entre el cliente de Madrid y el de Barcelona? Es que además es que tu marca es un coche muy llamativo, ¿sabes? O sea, tú no llevas un bicho de estos y vas a comprar el pan y no te ve nadie. Pero en este país, así como se venden, no sé, 35 McLaren al año, se venden más de 100 Ferrari al año, Lamborghini, o sea, están en alguna parte, pasa que se exhiben poco.
Tú en la calle, tú no ves autos. El Ferrari es como más disimulado, ¿no? ¿Qué? No, tío, ¿no te da la sensación? No, te pegaste la cabeza. A mí me da la sensación de que el Ferrari es como... Este auto blanco entre un Ferrari, tú me decís que el SF90 no mueve más ojos que esto. Bueno, son dos naves espaciales al final. Bueno, este auto se abre la puerta así. No, este auto bueno, es algo único, porque no tiene parabrisas, un auto complicado, pero es para muy poca gente, son 150 autos además. Pero un 720 se abren todas las puertas hacia arriba. Sí. Pero eso le produce mucho morbo a los españoles en general, y más a los catalanes. No, que esto que se le levanten las puertas. Es como el color. La gente compra el auto para el que se lo va a comprar después, no para disfrutarlo él, que es otro de los problemas que tiene culturales. Tú quieres un auto amarillo porque te gusta el amarillo, da lo mismo si es para fardar o para lo que sea, pero te lo compras gris porque después va a ser mejor negocio para venderlo. Y sí que es cierto que en España los coches deportivos se compran para sacarlo el fin de semana para ir a tomar el menú. Y me parece una chorrada, porque si tienes una ilusión de comprarte un bicho de estos, no tienes por qué ir a 200 por la calle, pero coño, disfrútalo, ¿no? Obviamente, yo estoy de acuerdo contigo, sí, pero ¿no? Cambiar esa cultura... ¿Y en Latinoamérica tú crees que es diferente o qué? En Latinoamérica somos más latinos, pero Chile es muy parecido a Cataluña. En Chile romper el hielo de exhibirte en un auto es algo, en las generaciones antiguas, en las familias antiguas donde está el dinero, es más complicado. Pero la riqueza hoy día viene de miles de partes y la gente nueva. Pasamos de vender 5 autos al año a 3 años después, con el Cayenne y todo lo que tú quieras, a vender 400 y a vender 500. Entonces ya cambió. O sea, cuando ya la gente se toma en la calle en un semáforo con más de uno, ya es que aquí no ves. Aquí no te toca ver. Aquí es muy raro encontrarte con un Ferrari, con un Lambo, y se venden bastante, más de lo que uno cree. Sí, no. Doy fe, y una de las cosas que más me sorprende es que, claro, tú te compras un coche de estos y lo primero que dices, coño, mira, yo me compro este coche y lo tienes ahí en tu parking. Pues claro, este coche obviamente ¿sabes? Llama la atención. Y dices, y este coche, el día que me lo quiera vender, que subo al quinta y le digo, vecino, ¿quiere comprarme un tal? Y yo me cagaba vivo. Yo decía, hostia, el día que me quiera desprender del coche, me muero, ¿sabes? Y me decía el Marco, tú el día que te quieras desprender del coche, me llamas y yo te lo compro. Y ya está, ¿sabes? O sea que al final hay mucha rotación y realmente es muy, muy, muy guay. ¿Qué empezamos? ¿Quieres empezar con la charla? Esto es, bueno, lo que tú quieras. Te muestro primero y después vemos qué es lo que hace, porque son 1000 metros. Si quieres, démosle la vuelta a todo y después pensamos un poco cómo lo organizamos. Ven. ¿Por qué los coches que te valen este pastizal no tienen una llave voladora, tío? No me toques los cojones. ¿Por qué cuando te compras un puto coche de estos dais una llave como si te dieran la llave del trastero? Tendría que tener luces, tendría que tener música, ¿no? Digo yo. O sea, ¿no lo habéis pensado? Yo no. Ah, pero debería ser así, ¿no? Yo más me importaría que fuera fácil encontrarla si se pierden. ¿Sí? Son como las pelotas de golf. Yo no sé cómo ha inventado alguien un barniz en una pelota de golf que cuando la tira fuera de cancha vaya a buscarla y no pierdas tiempo ni para la gente de atrás. Las pelotas de golf son como un premio. O sea, el que pierde la pelota ya se va con depresión con una pelota nueva. No por el costo de la pelota, sino porque perdió el punto. Claro, es una estupidez. Pero yo me imagino que por el negocio, que nadie ha inventado un GPS con el teléfono, una pinturita, no intervenir la pelota, sino que le pegue y dice, la pelota está ahí, en este metro cuadrado. El que haga eso se hace rico. Pero como tantas cosas. A ver si... Inventémoslo. Que esto lo van a ver 100.000 personas, loco. Oye, a ver si vas a joderte el negocio, tío. ¿La llave del bicho este cómo es? Es una llave común y corriente. Estas que se ponen encima. Claro, una llave sí, que la reconoce el auto, con 4 antenas dentro del auto y que tiene para abrir las puertas, que tiene para echarle llave y... Coche de 1 millón de pavos. De 1 millón y algo. Este cena ha sido 1,5 millones, sí. Vamos a mostrarte la parte de los clásicos abajo. Vamos. Viste, aquí ya puse un ambientillo más antiguo. Sí. Bueno, estos son 1000 metros que hay acá abajo en el subterráneo que se dedican básicamente a clásicos con historia, obviamente que muy importantes para mí, pero que en general son... ¿Porque han sido coches tuyos, Eduardo? Muchos sí. Por ejemplo, una historia linda, de esas historias bonitas. Yo tengo un padre adoptivo que fue el que me metió en el virus de los autos. Él corrió el año 70 y el año 69 en un Abarth 1000 en Chile, Fiat Abarth 1000. Hostia. Este auto, por un problema aduanero en Chile, fue mal internado, lo requisó aduana
después lo compró un croata allá y lo vendió en los 80 para afuera. Cuando compré el Countach a un alemán, el que está allá hace 6 años atrás, después nos hicimos muy amigos y me dice, oye, yo hace 30 años atrás fui a Chile y compré una cantidad de autos usados. Me muestra a usar fotos y aparece el auto de mi padre. Adoptivo. No, no me jodas, ¿sí? Joder, mi primera emoción. Bueno, claro, lloraba como Yo no soy muy madalena, habiloso para el negocio, pero soy bastante emocional en lo que hago. Entonces, ¿y dónde está ese puto auto? Me dice, no, se lo vendí a un japonés hace 20 años. Ubicamos el japonés, compré el auto, lo traje, lo restauré y invité a mi padre adoptivo el año pasado, que no había venido nunca a Europa, flipó, ¿no? a manejar su auto después de 50 años. Ojo, ¿eh? Y sabes perfectamente que es este. Ah, no, por supuesto, si tienen un chasis, si no hay tantos autos de estos, son bastante limitados, se hicieron muy poquitos. Graba el motor, es que que puedes hacerte un huevo frito ahí. Esto es la versión turbo del 600. Mira, un 600, para que tenga una idea, tenían 35 caballos. Este auto tiene 120 caballos con 500 kilos de peso. ¿Y este? Este es un Moby Dick de Porsche de la época de los 70, de Le Mans, de IMSA, de Daytona. Es un 911 que corría esas carreras. 650 kilos, 650 caballos. ¿Cuál es el coche que bueno, entiendo románticamente, que sentimentalmente ese? Estos dos. ¿Ese? Porque ¿Fiat? mi familia adoptiva eran los importadores de Fiat en Chile. Entonces, ese era el auto románticamente que quise siempre tener de niño. Después, un poquito más adulto, a la época de la madurez, o del nombre que quieras poner, la Farrah Fawcett y el Countach era lo máximo. Este es el que sale en la peli de... Pero era así, de Wall Street, el logo Wall Street. Pero esa es la modificación hecha por Horacio Pagani. Ah. Este es el de la mitad de recorrido, este es el más valioso de todo. ¿Ah, sí? Sí. Se hicieron 1.850 autos de este modelo en 18 años. Muchos. Pero el más valioso de todos es este, porque fue el más potente. Pero date cuenta el año 72 diseñar esto, ¿ah? Madre mía. Motor 5000. Claro, esto era de los primeros Lamborghinis deportivos, ¿no? Sí, claro. No, bueno, venía el Miura antes. ¿Te acuerdas del Miura? Sí. Después del Miura vino esto, que fue un cambio radical. Claro, pero es que esto en el año 72 era como... No, pero este tenías que abrir la ventana y decir, por favor, para, porque estos no frenan. Van muy fuerte, o relativamente fuerte, pero no paran, weón. No frena, ¿no? Esto. Un disquito adelante así, y va ahí planchado a 200, 250 y junta en paja. O un Land Rover de la primera serie del año 54, un Defender. Esto es un Lancia Stratos. ¡Hostia, no me jodas! Este lo tenía yo en el Scalestri, tío. ¿Viste? Sí, pero no sabía ni que existía esto. Sí, claro. Este ganó el primer mundial de rally en la historia, el 77. Este es una réplica exacta del auto que ganó, que corrió Carlos Sainz en el mundial de rally. Ah. Y este es un Maxi Turbo y ese es un Delta Integrale que te puede sonar, de los 90. Sí, no, el Delta Integrale lo tenía un amigo mío. Sí. Y eso corría como su puta madre. En esa época, hoy día te subí y te reí. ¿Sí? Sí, claro. El año 75, el primer auto de la historia turbo, el BMW 2002 Turbo. Oye, ¿y estas bicis raras que tienes, que veo que tienes? Me gusta el diseño. Pero las compras por Diseño. Nada más que los chasis, el frame de las bicicletas me fascina. Mírate, esa bicicleta tiene 35 años. Mira qué cosa más linda el diseño. ¿Tiene 35 años? 35 años, parece actual. Bueno, claro, parece que esto es carbono todo. Todo carbono, pero pesa casi 20 kilos. Imagínate hoy día una bicicleta de 20 kilos. Es pesadísima. Sí, sí. Hay autos muy caros acá y hay autos no tan caros. Hay autos más clásicos. No, este tiene pinta de ser carito. Pero esto es un auto de 250.000 euros. Pero ¿Sí? este es de la primera serie del E-Type. Una maravilla de auto. No sé si es una ganga, pero mira, así como te digo que pues entiendo la pieza que es, pero no me gusta. O sea, estéticamente, esto me parece una pasada. Pero aquí llega gente que se enamora, ese auto de la Pretty Woman, ¿te acuerdas de la película? Sí, sí, sí. La mujer bonita pero en color plata. La gente que llega aquí se enamora de ese. O el auto de Casino Royale, yo me enamoré de este auto por la película Casino Royale. Sí, ah, sí. En este color, en todo. Sí, pero bueno, este auto lo puedes sacar y te lo puedes llevar hoy a dar una vuelta. Sí, claro. Este es un NSX, ¿te acuerdas del Honda NSX? Sí. Un Giulia, eso solamente hay 500, que acaba de salir solamente una edición súper limitada. Arriba vas a flipar, esto es una broma. ¿Y esto lo compraste para la colección directamente? Te voy a contar del proyecto que tengo, pero este no, este por capricho, más que por si tú me hables en 5 años más, si este auto no lo uso en 5 años y lo vendo nuevo en 5 años más, va a costar más de lo que me costó a mí. Hoy día vale lo mismo. O sea, tú te compras un McLaren de estos super tops de 2 kilos y lo paras en un garaje y a los 5 años vale más. Sí. Hostia, tío, me habéis contado esa película un montón de veces, pero yo siempre... ¿Conmigo? No,
todos los que conozco que controláis de coches siempre me decís, se puede ganar dinero con coches. Yo lo veo tan difícil. Yo siempre he perdido dinero con los coches. O sea, para mí el coche es un capricho y un gasto. Y el otro día hablamos con Jorge Lorenzo y me decía, no, yo alguna vez gano dinero con los coches. Digo, hostia, tío, ¿cómo lo haces, macho? Yo no... Es como... De repente pararlo, no usarlo, pero saber qué comprar. Porque ahí tienes, por ejemplo, el Valkyria. ¿Te suena el Valkyria Aston Martin? Hostia. Vale mucho dinero. 3 kilos, ¿no? Más 4 y moneda. ¡Guau! Este me lo... Esto es de circuito, sí. El de calle es igual, ¿ah? Estéticamente es igual. ¿Tú puedes coger esto para la calle? Sí, hay versiones de calle y versiones... La diferencia es que el de calle es híbrido, por un tema de emisiones. Este es de circuito. Pero claro, tú no vas con esto por la calle. No, olvídate. Imagínate ir a comer al Feroz con esto. Imposible. ¿A dónde mierda lo metes? No, esto para ir a dar una vuelta a un circuito, para ir a dar... Me voy a Valencia y vuelvo. Después Eduardo tiene una cosa que no lo ha dicho, que son esto. O sea, yo... Estos son de verdad, o sea, son de tíos usados de verdad. ¿Sabes? Y tú viste un montón de modelos arriba de McLaren, de Forte, dimensiones, todos tienen la misma base. Todos tienen este chasis de carbono, sin el techo, esta base que pesa 90 kilos. Todos los autos están construidos sobre esto. Sin techo, con techo, cambia delantero, trasero. Tienen el mismo motor con distinta potencia y el mismo frame, el mismo chasis, que es esto de fibra de carbono, que es la gracia, porque... Y es por eso que McLaren pesa 200 kilos menos que su competidor directo en cualquiera de sus versiones. Este es un auto que tuvo un golpecito por abajo y nos quedamos con el chasis y dije, ¿qué hacemos con esto? Y dije, hagamos un simulador. Ricardo Patrese, que fue piloto de Fórmula 1, sí. Este fue con el que ganó el campeonato en los 70 de Fórmula 3. Y este es un auto de Ricard Raidel, que fue campeón de la Fórmula 3000 en Japón, que es equivalente, pero 10 años más, 15 años más moderno. Esto es el mejor diseño que puedes tener para un garaje. Y el dueño de la compañía, que tenía 4 hijos, me fue dando oportunidades y yo la fui tomando. O sea, el tío que quería trabajar el sábado y domingo, el que quería ir al evento, el que yo salía a vender con un maletín Volvo. Cuando no se vendían Volvo en el mundo, yo salía a tocar puertas. Imagínate un comercial hoy día ir a tocar puertas. Te toca el barrio de, no sé, San Cugat, anda a tocar puertas y a ver cuántos Volvos venden. Entonces tengo una escuela de calle súper importante, de la cual aprendí muchísimo. Entonces, el año 79 le prometí a un chileno que corría la Fórmula 1 de Chile, que era imposible ni pensable. Empecé a ver que regalaba sus cosas. Yo era gran admirador de él. Le dije, dame tu casco, porque yo algún día voy a hacer un museo. Esto un poquito cuento, un poquito... ¿Me entendió, no? Este auto no se deprecia, la misma historia siempre, pero yo lo que quería era el casco para empezar algo. Porque como no iba a ser piloto porque era un muerto de hambre, iba a ser de alguna manera, iba a tener recuerdo de gente que a mí me impresionara, que no sé, algo que seguir, una línea que seguir, algo que me motivara. Y desde ahí empecé el año 78 con el primer casco. Y hoy día tengo más de 300 monos originales. Casco ni te digo. Pero escúchame una cosa, Eduardo. Sí. Michael Schumacher. Sí, son 19 años en la Fórmula 1. ¿Cómo vas a Michael Schumacher y le dices, tío, quítate el mono, me lo llevo para casa? No, porque... Explícamelo, porque... Yo a Michael Schumacher, aparte de sacarme una foto, no tengo nada más. Esto fue de distinta gente que me fue ofreciendo monos y yo fui comprando. No. Que ellos los tenían. Que ellos los tenían y yo lo que estaba obsesivo era tener los 19 años del tío. Pues son 19 años que estuve en la Fórmula 1. O sea, tú tienes todos los monos que Michael Schumacher llevó en 19 años. No significa que sea 19, no significa que sea el único mono que usó. No, claro. Porque en un año ocupan 20 monos. Fórmula 1 y MotoGP, si tú no sabías, me imagino que no sabes, partió el año 50, ambas categorías. No sabía. 73 años cada categoría. En Fórmula 1 hay 34 campeones del mundo en la historia y 29 en MotoGP. Es el único lugar del planeta, en Barcelona, que tiene la ropa original y los cascos originales de todos los campeones del mundo en la historia. Ojo, ven a mirar esto. Pues para flipar. Es que te lo he dicho. O sea, es que no puedes parar de grabar aquí. ¡Guau! Mira. Mira. Esto, ¿nunca te planteaste abrirlo al... Yo te llamé porque quiero conversar contigo de... Vale. Es que, para ver una mirada distinta, porque yo obviamente yo tengo en la cabeza, ya con 63 años, tengo en la cabeza por un camino, soy bastante fácil de leer nuevas tendencias, porque tengo 9 niños, o sea, veo el desinterés que hay por todo hoy día, global. Entonces, ¿cómo hago para que esto, para dejar, yo no quiero vender esto. No, esto es un legado, tío. Por eso. Esto es tu legado.
Claro, pero los legados nunca son rentables. Los legados son... Yo me gasto el 50% del día pensando en cómo lo puedo mejorar. Hay que sostenerlo, claro. Porque aquí, por ejemplo, tengo un personaje que se llama Zak Brown, que es el CEO de McLaren. Sí. Sin él, yo no tendría un auto original de Ayrton Senna con el motor y todo funcionando, del 91, su último mundial con el motor V12. Yo trabajé en esta compañía chilena del Catalán 25 años con Honda. Me tocó toda la época Senna, Prost, Berger, las peleas, los choques. Este auto y los dos anteriores fue la época de oro con Honda. Entonces, yo iba a Japón porque tenía que ir a hacer los pedidos. En ese minuto había que ir y firmar las órdenes y todo lo demás. Y yo iba por 48 horas a Tokio. O sea, para mí Japón era lo máximo porque estaba anexado con esto. Entonces, cuando yo dije voy a cambiar mi vida estando en Barcelona, dije yo no quiero seguir no quiero volver a Chile, pero quiero hacer algo solo. Yo, después de 37 años, quería probarme a mí mismo que era capaz de hacer algo. Había hecho muchas cosas, pero siempre con alguien arriba, con el alero de esta compañía que me acogió muy joven. Y de ahí viene que cuando Zak Brown, que es otro loco de esto, me ve este lugar, yo le digo, Zak, mi sueño es tener un auto de Senna en este lugar. Real, no una historia. ¿Tú crees que la pieza más importante del museo es esto? Esto y un casco que te voy a mostrar de él del fin de semana que murió. Y ese auto fue el que corrió en Mónaco el 2021, que hizo podium, detrás de Carlos Sainz. Ese auto mide casi 3 metros más que este auto 30 años más joven. ¿3 metros más? Casi 2,5 metros más largo. Mira el tamaño de ese camión. ¿Tanto? Sí, claro. Bueno, claro, es que eso es un coche muy grande. Muy largo, muy largo. ¿Y eso y esto lo compró un tío? No, lo compré yo. ¿Cuánto cuesta un Fórmula 1? ¿Este Fórmula 1? Mucho. Dejémoslo mucho, sí. Hablar de cifras siempre es complicado. Es complicado, pero muchos ceros. Muchos ceros, sí. El problema no es los ceros, el problema es que no te lo venden. No te lo venden. ¿Sabes? El problema es que voy y yo digo, no, mira, yo tengo los ceros, quiero comprarlo. Y dicen, vale, sí, yo te lo vendo, pero sin volante y sin motor. Sí, el tema está en que, claro, esto está por el museo, no está por otra razón. Ni por mi cara, ni por mis ganas, no por el museo. Y es muy difícil tener un auto de Fórmula 1 de estas características, de esta antigüedad. Que es que esto huele a caliente todavía, ¿entiendes? Sí, porque hay un tema de la copia de tecnología, entonces, claro, yo tengo varias restricciones. Es muy complicado eso. El año 26 cambia la legislación, o sea, cambia el reglamento, entonces ella va a ser un poco más libre, lo voy a poder echar a andar ahí. Ese lo puedo echar a andar cuando quiera. Te voy a esperar al año 26. ¿Por contrato? Claro, porque motor Mercedes, las baterías, etc. En 73 años de historia, nunca un mono se dedicó a una ciudad, nunca. Este es el único mono del año 2011, usado por Lewis Hamilton, de la marca que yo represento, que es McLaren, dedicado a Barcelona. Mira la espalda con la Sagrada Familia y las veredas. Hostia. No existe en toda esta historia de 73 años un mono que tú veas dedicado a una ciudad. ¿Cómo no hacer una coincidencia extraña? Llámale energía, llámale karma, llámale qué sé yo. ¿Y por qué lo dedicaron a Barcelona? Puta, no tengo idea por qué, pero a mí me llamó un tío cuando yo estaba acá y me dijo, te tengo algo que te puede servir a ti. Joder. Venga. Lo que más me costó es encontrar el casco original, los guantes Reebok, los zapatos Reebok, que era lo que ocupaba el 2011 de Lewis Hamilton. ¿A qué pilotos has llegado a conocer? A la gran mayoría. Aquí ha ¿Sí? estado Jackie Stewart, ha estado Emerson Fittipaldi. Fittipaldi se emocionó tanto con este lugar que me mandó de regalo los 2 monos cuando ganó las 2 veces las 500 millas de Indianápolis, un trofeo. Los monos usados en cada una de las 2 carreras están acá. Aparte del suyo del año 74, campeón del mundo con McLaren. Él se metió dentro de la vitrina, se sacó fotos, hizo video. ¿Y esto es ya la zona motos? Esto es MotoGP, la misma historia, los mismos 73 años, pero con los campeones de MotoGP. Esto es Jorge, ¿no? Este es Jorge Lorenzo. Jorge me ayudó mucho con esta parte. Esa es la moto de Quartararo 2021, de Marc Márquez 2013, de Agostini 78. Mira la diferencia entre una moto GP del 78 con una moto actual. De Johnny Cecotto, de Cribillé, campeón en 125, de Marc Coma y Nani Roma, campeones del Dakar en esas 2 motos. Pero se me hace complicado ver, o sea, se me hace fácil ver que la gente de los autos te ayuden, pero que de repente los motoristas también, pues,
Es que tienes que llamar a Honda para que te venda eso. No, esto fue gracias a Repsol. Repsol tiene varias motos para exhibición y promoción y bueno, me dio una para acá, sí. Esto es 2021. Campeón, la moto de Valencia con la que ganó el Mundial, sí. Es muy bonita esta moto, ¿eh? Muy linda, sí. Nada que ver ya con... Es que parece antigua la de Márquez. Es el primer Mundial de Márquez, el 2013. Este es el otro Valkyria, ¿no? Este es el otro Valkyria. Claro, de los 40 que hay, tú tienes dos. Dos. Y al final entiendo que los dos no los quieres para tener. No, el de abajo está a la venta. Bueno, este es un lugar donde, bueno, está mi oficina, está un lugar de hypercars. Este es el motor de todos los McLaren. El chico, el grande, el mediano, el que tuviste tú. Es el mismo V8 biturbo para todos. ¿Qué cambia? Las potencias van desde 600 hasta 900 caballos. Y se cambia eso con la admisión, con los turbos, pero no con la cilindrada ni con nada de eso. Entonces aquí tú tienes cuatro Senna GTR, LM, GTR, tienes un P1. Esto es una cafetería. Aquí lo que quise representar en esta cafetería fue en fotografías, porque como no tenía todo, McLaren tiene 63 años de historia, pero tiene solamente 10 años de auto. Bueno, pero tú ves desde Bruce McLaren hasta Piastri, que no está puesto, y adentro yo metiendo, ahí están todos los pilotos de la historia de McLaren. Campeones y no campeones. Y adentro tengo todos los monos que he podido juntar por regalo, por compra, por la mierda que fuese. Un mono no muy tal, ¿qué puede costar? ¿1.000 euros? Un mono de un piloto como estos. Sí. Un mono cualquiera, un mono mío no vale nada. ¿Mono de Carlos Sainz? Fórmula 1, eso te puede costar 10.000 euros. Coño. Sí, 8.000 euros. ¿Y qué marca el precio? ¿Qué es Carlos Sainz? Sí. El mercado, el precio, el año. ¿Hay un mercado de monos? Sí. Y de cascos y de todo. Sí. Coño, tío. Ahí tiene la historia de Senna con sus cinco escuderías. En 10 años, desde el 84 hasta el 94 que murió. Lotus, McLaren Honda, donde ganó los 3 mundiales, y con ese corrió 4 carreras y se mató. Y es el casco del viernes, que está con los micrófonos, está con todo. Bueno, este es el chileno del Fórmula 1, este fue el primer casco que conseguí en mi vida. Estos distintos futbolistas, etcétera, un guante de Ali firmado. El rally tiene 46 años de historia. Fórmula 1 y MotoGP 73. Esto tiene 46 años. Y ahí están los 21 campeones de la historia, los monos. O sea, toda la ropa de las 3 categorías más importantes del mundo. Un auto McRae, el único auto que existe de Ogier, porque Volkswagen destruía todos los autos después de usarlo, o que terminaba el campeonato, se destruía. No hay autos disponibles para la venta. Es el único auto en el mundo. ¿Y cómo lo hicisteis? Porque me lo ofrecieron. Un auto Cancún del 92, un auto de Mickey Viación, Dani Sordo, que es un íntimo amigo del alma, el auto más valioso de Loeb, 9 veces campeón del mundo rally. Hostia, sí, el Citroën de Loeb, tío. Sí. Y estos coches llegaron a correr, ¿eh? Este es el auto original. Ah. Este auto funciona. Auto de Tommy McKinnon. Y acá está una de las ideas que tengo, que estoy desarrollando, que es este club para gente con dinero, para los Elías del momento. ¿Tú crees que hay gente con dinero en España? No acá. O sea, gente hay mucha con dinero. Gente con ganas de hacer cosas diferentes es complicado. Yo no me considero una persona con dinero, ¿eh? Pero yo no creo que en España haya gente con dinero. Tú te vas a otros países y ves gente con dinero. Pero en España hay gente que dice que tiene dinero. Pero en España hay gente que decimos que tenemos dinero. Pues en España la gente esconde las cosas cuando llega a un punto importante o se va de este país o lo que sea. La gente evita esa conversación porque todo va relacionado al 50% de impuestos. Toda la máquina mental, toda la traba en este país es cuánto voy a pagar de impuestos, cómo puedo evitarme el tema. Sí, pero a Hacienda no le escondes nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tú lo puedes esconder públicamente, puedes no ser youtuber, sí, pero que no te preocupes, que Hacienda tiene un listadito de lo que tú tienes. Seguro, entonces, seguro. ¿qué más te da que...? Seguro. Bueno, pero este lugar es para gente, yo hago más o menos 5, 6, 7 eventos al año, que lo hacía mayoritariamente con, ejemplo, jet privado alemán, llamo alemán con esos autos que están allá. Ya, pero es que esto que inventaste tú en Barcelona, que te están intentando copiar muy mal, por cierto, creo que es un poco el futuro de la gente como tú, de los que representáis una marca, pero hostia, es complejo, ¿no? Juntas a gente muy rara, muy diferente. Hay gente que no se quiere juntar en general. Gente que no se quiere juntar. Que rompe la barrera. Esto es como el tema Idiada. Ya, tío. Tú vas a Idiada y de repente estás un día con otros empresarios
Y resulta que tenés cosas afines. Por empezar, las ganas de emprender, de llegar, de hacerte rico, lo que ¿Sabes sea. por qué yo no voy a esos eventos ahora? Porque normalmente voy más a dar que a recibir, en mi caso. En mi caso, yo voy a un evento ahora y como tengo tantas divisiones, siempre hay alguien que le interesa conocerme. Y a mí me interesa conocer a más bien pocos. Y entonces mi balanza está descompensada. Y al final normal. he llegado al punto de decir, Pero eso te ha pasado en 10 años. Antes Sí, claro, posiblemente antes- interesaba conocer a todo el mundo. antes era pobre como una rata. No, pero independiente de ¿sabes? eso, pero es que el pobre como una rata es relativo, porque al final tú Pero vas yo nunca he creído mucho en el nunca lo he utilizado el networking. Siempre he utilizado el currar como un hijo puta. Y tener, no te voy a decir suerte, pero sí ver la oportunidad y trabajar tanto que teniendo muchas oportunidades, aprovechándolas. Pero como tu ejemplo, es que el ejemplo que la gente no ve es que tú el otro día pusiste un ejemplo en tu vida. 12 emprendimientos, que sabes que 8 se van a ir al carajo, que 2 van a andar ahí, y hay uno que la vaya a petar y vaya a poder pagar las 8 pérdidas, el que anduvo 3/4, eso es. Pero es práctica, es práctica error al final, es eso. Es acción. Al final, tú miras la historia de cualquier persona que, yo no estoy hablando solamente de dinero, de éxito, en el ámbito que sea deportivo, que es lo que falta. Y no vas a ver a ninguna persona que no tenga un toque de obsesión por lo que hace infinita. Totalmente de acuerdo. Yo soy Y para eso, eso o naces o no naces, porque posiblemente el toque de la obsesión por algo, yo podré hacer por los monos, por contar la historia. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Ego? ¿Qué es lo que hay detrás de este? Es dejar algo. Al final el reconocimiento posiblemente para mí tiene todo un baile ya más para analizarlo con un psicólogo, pero me encanta lo que me produce cuando tú llegas, cuando han venido 5 personas hoy día importantes, un cantante, gente humilde, gente no humilde, y la gente se emociona a cagar, y a mí es eso lo que me llena. Me llena cuando alguien viene y me dice, qué increíble lo que has logrado. ¿Qué más quiero? Y entonces me dice mi hijo, papá, ¿qué te comprarías ahora que te hiciera ilusión? Y me quedo así mirando al niño y digo, tío, nada. No tengo nada físico que me hiciera ilusión. O sea, toda mi vida he estado... O sea, no me hace ilusión comprarme. ¿Me lo compraría? Sí. ¿Lo llevaría a mi casa? Sí. ¿Sería aquello como el primer Ferrari que me compré? No, tío. No hay nada físico que ya... Llámame raro, ¿sabes? No. Porque te voy a decir una cosa, porque para ti, como para mí, a distinto nivel, esta conversación es más productiva, es más llenadora que un bien. Claro. Va en contra de mi mismo proyecto, pero yo lo que trato de hacer con esto es vender experiencia. Yo sí vendo, y esto ya lo descubrí hace mucho tiempo, yo vender unos autos sin un programa alrededor que te haga sentido, es vendértelo, ganar un poquito de pasta para que a los 3 meses me llame y me diga, puta Eduardo, tengo el auto aquí parado hace 3 meses, no lo ocupo, véndemelo. Y además, hacerte perder pasta. Pero para mí esto es como un viaje o es como en un buen restaurante. El tener un buen auto, el ser el dueño el primer usuario de ese auto tiene un precio. Sí. Los mejores kilómetros te los gastaste tú y es una experiencia que no tiene precio. Sí. El problema es que el 90% compra estas cosas por otras cosas. A mí me vendieron el Performante y me dijeron, con este auto ganarás dinero. Y me lo quedé mirando y le digo, con este auto voy a perder dinero como con todos los que he perdido. Porque y así va a ser. Y ya va a ser. El dinero es la cosa más miedosa del mundo y el dinero corre cuando tiene miedo. Y el dinero viene cuando tiene confianza. Tú eres un tío de confianza. Esto genera confianza. Tú traes a Yo me imagino. No, tú pero para riesgo de banco no. Efectivamente, porque eres un tío atípico. O sea, a ti no te va a dejar un mango en tu puta vida. Nunca. Primero porque eres chileno. Y luego porque haces cosas raras, que es vender coches para ricos, tío. Ese negocio, a mí lo único que me hace es abrirme la puerta y traerme gente importante. O sea, tú llegaste aquí por McLaren. Si te gusta o no te gusta, es otra historia. Pero llegaste aquí por McLaren, sí, no porque tengo un dealer de Citroën que te quiero vender una moto. Aquí hay mucha plata, real. Claro, yo te cuento la historia a ti de los monos y el 80%, 95% me va a decir, oye, pero ¿de qué habla este tío? Monos y casco, digo yo. Jaja, jiji, tú lo podrías entender. Pero es cosa de mirar, además, el último remate de las cosas de Schumacher,
monos, yo no estoy poniendo ninguno. O sea, ¿te das cuenta, no? Lo que pasa es que yo no vendo, ese es mi problema. Yo no quiero joder ese patrimonio, porque ese patrimonio, el que me ha hecho de que estemos sentados hoy día conversando aquí. No 4 monos pelados y 4 autos ricos. Para eso voy a la Lamborghini, que tiene 4 autos en una sala de venta y se acabó. Pero eso no vende hoy día. Hoy día vende la experiencia, nada más. Y en eso estás rompiendo cánones. Porque eres un tío que en 10 años te ha hecho rico, y rico es una palabra muy grande, monetariamente, familiarmente, emocionalmente, son un montón de factores. Pero llamémoslo monetariamente un tío que ha tenido éxito. Que nadie te garantiza que tengas éxito toda tu vida. Pero el hecho que te abras a compartir, eso te da un valor enorme. Yo te había visto muy distinto, bueno, muy distinto, hasta que empecé a ver los videos. ¿Cómo puedes hacer llegar una experiencia premium a 2.000 personas? Depende de lo que le llamo una experiencia premium, pero la quería en un paquete a 2.000 personas juntas. Ese es el problema de las redes sociales, tío. Este lugar es un resultante de haber decidido a los 53 años, una edad bastante avanzada, de querer emprender como un pendejo de 20, en algo nuevo, absolutamente. Mira, no hubo un huevón aquí que me dijera que estaba de acuerdo. McLaren, vos estáis enfermo, aquí no vaya a vender un auto en España. O sea, no sé qué vaya a hacer, huevón, tú estás loco. Hombre, un poco sí. ¿No? Cuando me calentaste la paila en el camino ideada, yo también decía, este huevón se convierte, huevón, en Steve Jobs, o es un puta fantasma, huevón, cuenta cuento, y no se lo va a creer nadie, va a quedar muerto a la orilla del camino ahí, botado ahí. Y mira dónde está, pues, huevón. Y cuando ya lo veo poniendo el aval para el Barça, huevón, digo, madre mía. Pues va a ser que tenía razón el pavo, ¿sabes? No, bueno, eso ya hace rato que tenía razón. Pero como la gente prefiere hablar mal de la gente exitosa, más que bien, que me llegue bueno a las 9 de la mañana es imposible. Pero que a 5 para las 6 están todos en la calle, todos. Todos, sí. Y hoy en día tienes que buscar un trabajo que sea de lunes a viernes y que no les haga venir los sábados por la mañana. Yo estuve al otro lado de la manzana y yo creo que el que lava los autos los tiene que lavar con el mismo cariño de como yo pienso, y estoy acá arriba viendo las grandes platas y los grandes problemas. Porque tú vas a venir a buscar tu Huracán o lo que sea, y que esté impecable, que esté con buen olor y que esté bien tenido, y que, puta, como voy en contra y como nadie confía en la marca todavía, tengo que ser diferente. Entonces vinimos a la reunión y estábamos en el BBVA con el presidente del BBVA, porque estábamos buscando mecánicos y recepcionistas de España de la crisis para llevar a Chile para que nos mejorara un poquito el nivel, porque aquí había gente mucho mejor preparada. Y dice, oye, ¿ustedes saben que el dealer de Porsche de aquí de Barcelona se vende? Lo van a licitar, que era de Porsche Alemania. Porsche en España tiene 50 dealers, pero el de Barcelona y el de Madrid son de propiedad de Porsche. Puta, nos interesa. Fuimos, presentamos la web y nos llaman y nos dicen, oye, se jodió todo porque Ibercarrera, ¿te acuerdas de Ibercarrera? Sí. Estaban ya negociando y se quedó con el negocio. Bueno, cagamos. A la familia le hacía mucha ilusión de, el padre ya muerto, de un negocio en su casa. Nos llaman a los 6 meses que se peleó Ibercarrera con Porsche y que la weá no va, que si queríamos participar, bueno, al final ganamos. Y 6 meses lo tuvimos que tirar un año porque lo único bueno que hice en ese negocio fue comprar Ibercarrera, el negocio para ser únicos en Barcelona. Yo me tenía que sacar del camino porque al final era una guerra de egos. O sea, este weón yo hacía un 5, el weón hacía un 6, yo hacía un 4, el weón hacía un 5. Y después de ese año ya la weá es Porsche es un tema que te dicen todo lo que tienes que hacer desde que te levantas hasta que te acostás. No hay mucho que... Ellos crean los eventos, crean la publicidad, crean todo alrededor de la marca. No hay nada que hacer. Y ahí me empecé, dije, puta, se come rico, vivo acá, todo el mundo en motos puede estar acá. Mi potencial con el museo, mi potencial personal... ¿Vendiste aquella participación? Ahí la vendí. Y con eso empezaste esto. ¿Cuántos autos se venden en España en McLaren? Se venderán 35 o 40 al año. ¿Nuevos? Bueno, 35 más bien. Y este año van a ser 25 porque no hay auto. ¿No hay autos? No hay auto, no. No hay producción. Cambiaron de presidente, cambió la política, está preocupado de la calidad y no va a sacar autos hasta que no estén perfectos y... Yo lo que me estoy dando cuenta, y para eso me he vuelto otra vez al mundo digital, es que los jóvenes difícilmente van a hacer lo mismo que hemos hecho nosotros. Imposible. Es imposible. Primero porque ya les han convencido de que tener un coche es un privilegio. Y ya no te digo Hay otra cosa peor, que no les interesa. Ellos valoran otras cosas más que un bien
Ellos quieren ir a una ellos quieren Airbnb, quieren ir a una casa arrendada por 2 días, Sí. en cualquier parte, Sí. quieren arrendar un auto, pero no les interesa. ¿Cuánta gente hoy día saca carnet de manejar? Licencia de conducir, es que nadie. da lo mismo. Nada. Yo tengo varios hijos que ya van en más de 20 años que mi sueño era llegar a los 18 para poder hacer el carnet de manejar. El mío, sí. Mi sueño era tener mi primer auto. Sí. Mi sueño era tener casa con niños. Estos van por otro camino. Pero van por otro camino porque con sueldos de 1.500 es imposible que... Eso es una parte. Pero porque el mundo también te enseña de que te mete muchos fantasmas. Casarte es un problema, es casarte con el demonio. Tener hijos es una carga. O sea, no ven el lado bueno de las cosas, sino parten con todo lo que te para. Todos los paradigmas para no hacer son las que te frenan. El emprendimiento tiene que ver con otras cosas. El emprendimiento tiene que ver con que me tiro al agua y tener la capacidad de levantarte si te va mal. Pero al menos no mirar para atrás y decir... Qué imbécil fui, que no me atreví, mira cómo está este negocio ahora. Por ejemplo, ese día en el bus que me contaste todas esas historias, quería haber invertido en ti una parte y sería otro el cantar mío, en vez de no querer mirar, asustarme. Simple. La gente no vive, la gente no le gusta disfrutar las cosas, no le gusta comprar o crear para disfrutar de lo que está haciendo. Yo disfruto en esto, yo estoy 15 horas acá, pero para mí esta es mi pasión. Yo me levanto con ganas para venir para acá, con todos los problemas que tengo. Sí, pero la gente de hoy en día no. No. Sí, pasa que tampoco no es el mega negocio, ¿no? Hostia, No, mira, para nada. Este era el mío, 5 minutos me voy yendo. Coño, que no, cago en la puta. Este era el mío. A las 9, yo voy a estar a las 9:10 ahí. Claro, verás. Ya mi vida. ¿Ah? Este era el tuyo. Este era el mío, loco. El puto cable. ¿Sí o no? El puto cable, sí. Aquí acabó. Aquí acabó el cable, sí. Mira, sí. Míralo. Mi coche, coño. La vuelta de la vida, ¿no? Hostia, José, una vuelta, tío. No, está guardada ya. Bueno, acá abajo... ¿En cuánto lo tienes ahora? No, esto no está a la venta, esto está en servicio. Ahora empieza Está el en museo. servicio. Sí. Ah, que es de un tío, ¿no? Sí. ¿Que lo ha traído? Estos dos. Mira este camión del año 68 Porsche. Para hacer una cafetería, para hacer una... No sé. Muy lo guapo, mismo. ¿eh? Sí. ¿Y esto lo tienes para qué? Bueno, esto... ¿Tú ves esa marca que te suena o no? No hay que contar mucho todavía de esto, pero soy el único distribuidor del mundo de Gordon Murray Automotive. ¿Qué es eso? ¿Gordon Murray no te suena? No. Bueno, llega a la casa y ponte a leer de Gordon Murray, el genio automotriz más grande de la historia. Está haciendo 100 autos al año, autos de 3 millones. Somos el único distribuidor fuera de Inglaterra. O sea, tengo el honor, gracias a este espacio, de que me haya designado como su representante fuera de Inglaterra, fuera del Brexit. Entonces, desde el auto tuyo, ex tuyo, hasta el fondo va a ser servicio para Gordon Murray y para también los clásicos que tengo que restaurar y qué sé yo. De aquí para adelante tengo que definir qué hago, si vamos a hacer una sala de venta. Yo ya tengo 11 autos que le arriendo espacio para guardar a 350 pavos al mes más IVA. Y aquí, el segundo piso, ¿ves esos ganchos de fierro? La Fórmula 1 y MotoGP que viste al lado, están justo ahí, son 600 metros. Ahí voy a hacer el fondo. La gente va a ver el museo actual, pero estos 600 metros van a ser solamente para, si el fondo vuela, para tener los autos especiales ahí. Me encantaban los japoneses, trabajé 25 años, porque los eventos iban con la tarjeta con el nombre. Y los japoneses cuando venían a saludar, te miraban la tarjeta y decían, don Eduardo San, y te saludaban. Pero era súper práctico, pues yo soy visualmente, yo sé dibujar, yo fotográficamente sé, de las últimas 5 veces que te he visto es como ibas vestido. Yo no, yo soy incapaz. Yo eso soy un mago. Y me acuerdo tu nombre porque ya te conozco y porque eres un tipo conocido. Pero de nombre soy pésimo. Pésimo. O sea, no malo, pésimo. Entonces, me dio risa que salimos al restaurante, nos cruzamos. ¿De dónde te conozco? Dije, madre mía, este güey que me calentó la oreja. 1 hora y media para allá, 1 hora y media para acá. De su negocio y me dice, ¿quién eres tú, weón? Estamos súper bien. No, vamos a llegar lejos. La verdad es que creo que eres un buen tipo. Creo que eres un buen tipo y eso no se lo digo a mucha gente. Y creo que tienes una buena historia. Y creo que tienes una cosa guay que mola, que es que vas de cara. Punto. Y sí que es cierto que en este país hay mucha gente que no va tan de cara. Muchas veces me dicen, no seas tan honesto, que la gente aquí en este te va a hacer daño. Complicado. Bueno, pero es que al final de 10
me vuelvo al ejemplo tan simple de la empresa. Tengo 2 empresas funcionando, 8 se van a ir al garete, 2 van a sobrevivir y una le va a pegar al palo. Con la gente te pasa igual. Tú tienes 2 problemas. Primero, el sentimiento. No, más de 2, ¿eh? Bueno, o 3. Pero claro, tío, tú compras cosas por sentimiento y luego... o sea, es muy fácil que compres, pero muy difícil que vengas. Entonces, claro, vas acumulando un tesoro muy grande. Pero ese es el valor. Y luego es la complejidad de... O sea, yo creo que la gente cuando dice, este tío trafica, es porque no entiende cómo coño has podido... O sea, yo cuando entro aquí, o entra cualquier persona y dices, tío, este coche vale lo que vale, ese coche vale lo que vale, este coche vale lo que vale. Este tío vende coches. A ver, cuéntamelo, ¿dónde está la cocaína? Porque aquí... y ese es el handicap. Claro, tienes un negocio muy bonito, muy sentimental, y lo que has conseguido en el tiempo que lo has hecho es increíble. O sea, yo no conozco a nadie que haya generado tanto valor en tan poco tiempo. Y ahí el tema es cuando uno ya necesita ayuda, como el caso tuyo, de cómo darle sentido, o sea, cómo rentabilizar ese valor de la mejor forma posible. Tengo 1000 ideas en la cabeza, pero de repente el estar imbuido acá con los problemas del día a día no te deja mirar mucho. De repente es bueno tener buenas conversaciones, apertura y contar lo que me pasa, que es mi realidad y la que hemos conversado hoy día, como las que te pasan a ti. Hemos sabido tantas cosas de uno del otro después de conocernos hace 7 años y de toparnos 2 veces en el camino y que una no me reconozca y otro que me calentaste la oreja desde el minuto 1 hasta que te bajaste del bus. Yo he estado 3 veces contigo, la tercera no te acuerdas tú. No, sí me acuerdo. Aquí ¿Cuándo? en el evento del Artura, el lanzamiento de Artura, viniste con tu novia acá a mirar el auto y tú un ratito y te fuiste. Y te llevaste un libro. Qué cabrón. Sí, me llevo un libro firmado por Pedro de la Rosa. O sea, yo para eso tengo muy buena memoria. Muy buena memoria. Sí. Yo soy incapaz de acordarme de eso, tío. Sí. Yo después del 22 habré meditado... ideas. Como... Pero vamos un piacere, ¿eh? El juguetito nuevo. Mis agujetas. No sé, pero mejor no rayarlo. Antes me parto la espalda. ¡Guau! ¡Loco! Esto es el coche de Batman, chaval. No veo nada.